martes, columna de análisis económico con el economista Germán de Agosto. Bienvenido. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Tenemos datos fresquitos de la inflación de agosto. Datos de agosto. Así es. Los datos de agosto, el chiste que claro. Clásicos sí. chistes de calendario con los que... Pero bueno, los más propios allá datos de agosto están acá. Así es, y vamos a comenzar analizando la inflación desde el punto de vista mensual, es decir, qué pasó con la inflación entre agosto y julio, y ahí lo que tenemos es un aumento del índice de precios de 0,2%. Sí, eso Bien. es la dinámica mensual de la inflación global, 0,2%. Y lo que estamos viendo en particular en la placa es justamente todas las divisiones que contempla el INE a la hora de elaborar la canasta de consumo y sus respectivas variaciones. Perfecto. ¿Sí? En particular, la mayoría de las divisiones contempladas están aumentando de precio en términos mensuales, en particular la educación, en todos los niveles que se consideran, el transporte asociado también al aumento de la nafta y del transporte colectivo, y el cuidado personal son como las tres categorías que tuvieron mayor variación mensual. Bien. Y eso se compensa parcialmente por las reducciones en los precios de la ropa y el calzado, tanto de la perspectiva mensual como interanual. ¿Sí? Y en particular de alimentos y bebidas, que es la categoría que es más relevante desde el punto de vista del peso. Básicamente los uruguayos destinamos un cuarto de nuestro gasto a esa categoría que está penúltima y por ende pequeñas variaciones suponen incidencias relevantes, que es lo que estamos justamente recogiendo. ¿Sí? En particular, si nos metemos adentro y de nuevo comparando la perspectiva mensual, es decir, comparando contra julio, tenemos una caída de las carnes, los distintos cortes de carne han caído en distinta proporción, pero en términos agregados tenemos una caída de 0,4, lácteos y huevos también, en particular a raíz de la caída del precio de los huevos, y verduras, o hortalizas. Y el otro día discutíamos, bueno, ¿qué se le llama? ¿Qué es verdura y qué es hortaliza? Exacto, pero la categoría verduras es 5,4%, relevante, y eso es parte de lo que estamos observando en los últimos meses. Como ahí está, eso se repite. Exacto, eso es la tendencia que justamente era esperable, dada el aumento de precio significativo que tuvimos, producto de la menor oferta que derivó a partir de los problemas vinculados al déficit hídrico. Exacto. Y de hecho, si ahora nos mudamos hacia la perspectiva interanual, es decir, ahora vamos a comparar agosto de este año con agosto del año pasado, y eso es lo que tenemos en la siguiente placa. Pero vamos a empezar analizando algunos de los rubros en particular. ¿Sí? Específicamente frutas y verduras, que es el que estamos hablando. Fíjate ahí la dinámica de los precios, lo que fue en los últimos meses. 52% fue el mayor crecimiento interanual que justamente ocurrió en el marco de la sequía. Sí, recordemos que hasta hubo que importar, ¿no? Exacto, todas aquellas zanahoria, medidas. por ejemplo, recuerdo ahora. ¿Te acordás que lo analizamos desde el punto de vista del valor kilo canasta de la UAM y distintas formas de entender de alguna manera ese proceso inflacionario derivado del aumento de esta categoría en particular, que como vemos siempre tiene esa volatilidad? De hecho, viste que toma valores importantes por debajo de cero, es decir, tiene esos vaivenes estacionales producto de justamente... imposible de prever. Exacto, es como el componente residual, que no podemos prever. Y ahora lo que estamos viendo es esa normalización, que igualmente todavía hay un crecimiento interanual, es decir, los precios de frutas y verduras están 26% por arriba de los niveles que tenían en agosto del 2022, pero es bastante menos que 52%. Claro. Y esta es una de las claves que ha contribuido a la moderación de la inflación, que en términos interanuales, es decir, en términos globales, se ubicó en 4,1%. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en una perspectiva larga, pero el dato que tenemos para la inflación global es 4,1%, es decir, una reducción de casi 7 décimas en relación al dato del mes de julio. ¿Sí? Del mes de julio. Del mes anterior. ¿Sí? Ahora, si miramos la otra componente que ha estado detrás de esta moderación relevante de la inflación, es lo que tiene que ver con el dólar. Y acá, ¿qué es la que estamos recogiendo, Nati? De alguna manera siempre podemos pensar que la inflación refleja la evolución de los precios de una canasta de consumo. Y dentro de esa canasta de consumo hay un montón de precios que dependen de los vaivenes del dólar. ¿Sí? Todas las cosas que son importadas o exportadas, por ejemplo, dependen de lo que pase con el tipo de cambio. Y lo que viene pasando con el tipo de cambio, que hemos analizado desde otra perspectiva, es justamente que viene cayendo sostenidamente. Y sigue. Y sigue, y eso lo que se traduce es, de alguna manera, con la caída de la inflación transable. Es decir, esta evolución es la evolución de los precios que son sensibles al tipo de cambio. Claro. Y ahora está aumentando interanualmente al 1% apenas. Es decir, esta es la contracara del atraso cambiario, si lo queremos ver desde la perspectiva. Claro. ¿Sí? En la economía hay una frase famosa que es: en economía no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Eso quiere decir que de alguna manera todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Entonces, de alguna manera, lo favorable que viene siendo el escenario inflacionario tiene un costo que estamos pagando también en términos de actividad, dada la caída del tipo de cambio y los problemas de competitividad.
¿sí? Entonces acá cuando lo vemos de la inflación es favorable porque es lo que ha contribuido a llevar la inflación a los niveles que tenemos hoy, que es del entorno del 4%, cuando hace un tiempo no muy lejano teníamos casi del 10%. Así Eso que, lo has contado mucho en comparación con Argentina, por ejemplo. Tal cual. Clarísimo. Entonces acá tenemos, por un lado, el peso que está teniendo el dólar y la caída del dólar sobre la inflación, y en la placa anterior, el peso que está teniendo la moderación razonable y esperable del precio de frutas y verduras, como dos de los drivers o de los factores que han impulsado esta moderación inflacionaria que ahora vemos, ¿sí? Acá sí estamos viendo la gráfica de la inflación. Bien. Esta es la inflación general y aprovechamos que este es el dato más bajo desde septiembre del año 2005 para ver un panorama largo, es decir, la inflación durante todo el siglo que tenemos en curso. Ahí tenemos los picos que hemos tenido. ¿Sí? El último fue del 10% y ahora tenemos ese dato de 4,1%. Sí. Obviamente lo que nos distorsiona la escala es el impacto que tuvo la crisis, naturalmente, pero si lleváramos esta gráfica hacia el siglo pasado tendríamos como 3 cumbres similares a esta. ¿Sí? Pero el último dato que se ve ahí es 4,1% y es el nivel más bajo que tenemos desde el 2005. ¿Sí? Ahora bien, para ir cerrando, lo que tenemos en la próxima placa son las perspectivas de inflación y acá tenemos varias fuentes de información. Lo que está graficado son las últimas estimaciones del CIMBE, que como habíamos dicho, los amigos del CIMBE fueron reconocidos como los mejores proyectadores, entre comillas, de inflación que tenemos en la vuelta. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es que en la línea verde tenemos lo que está proyectado, es decir, la inflación tocaría un piso que sería similar al nivel que estamos observando hoy, 4%, 4,1%. O sea, no iría más bajo que esto. Capaz que un poquito más, pero por ahora estaríamos como llegando a ese piso y después tenemos como ese patrón en forma de V corta que nos va a dar una inflación del entorno de 5,5% a final del año de este año. Y después sí, el año que viene se saldría del rango meta, que es lo que está marcado, sombreado entre las líneas rojas punteadas. Y esta es la visión particular del CIMBE. Allá tenemos la visión de los analistas, dentro de los cuales el CIMBE forma parte, pero estamos recogiendo más o menos 20 respuestas a la inflación. También comparten que este año cerraría con la inflación dentro del rango meta y que se nos saldría del rango meta. Bastante parecida a la proyección del gobierno. Ahora es bastante, sí, en particular para lo que tiene que ver con lo que es el 2024. Ahí sí van como corrigiéndose inversamente, ¿no? Estamos, claro, sí. Exactamente, ¿viste? Para el año que viene es menor la del gobierno, para este año es mayor. ¿Sí? Y luego tenemos a los empresarios que sistemáticamente vienen contestando que ellos visualizan la inflación en el entorno del 8% y sus expectativas no han cambiado a pesar de la moderación que tenemos en la inflación. Y de hecho las perspectivas de los analistas sí se han ajustado de forma bastante marcada a la baja, reflejando estos últimos comportamientos que estamos analizando. ¿Por qué se espera que suba un poco? ¿Puede bajar un poquito más? ¿Se espera que el dólar suba, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos ahí tenemos, por ejemplo, expectativas de que el dólar suba, ¿sí? Partiendo de la base de que ya está en un nivel muy bajo, que es un nivel problemático y por ende vamos a tener que empezar a recortar ese problema del atraso cambiario. Eso impulsaría los precios transables, como analizamos hoy. También hay riesgos vinculados a lo que es el precio del petróleo, que hoy está subiendo y que podría derivar en aumentos de tarifas. O sea, tenemos un conjunto de riesgos que son al alza, que efectivamente podrían hacernos salir de este nivel que tenemos hoy en torno del 4%, que como vimos es extraordinariamente bajo a la luz de los últimos 24 años, ¿sí? Pero que de alguna manera terminarían convergiendo con una inflación que se saldría del rango meta. Y obviamente esta foto es sumamente relevante por la inflación en sí mismo, pero en particular porque estamos en el marco de las negociaciones colectivas encuadradas en la 10ª ronda y por ende esta trayectoria es sumamente relevante para ver cuáles son las perspectivas de recomposición del salario real que está bajo el paraguas de ese compromiso tan relevante. ¿Cuánto se refleja esto? La economía de los hogares. Así es. Bueno, muchas gracias, Germán. Nos vemos el jueves. Bien, ya seguimos con más información con Martín.